Hi everybody, this is Miguel. This is the second video of the listening comprehension exercise based on the video that I recorded with my friend Alan. Hola a todos, soy Miguel. Este es el video 2 de los ejercicios de listening comprehension basados en el video que grabé con mi amigo Alan. Este es el video número 2. Bienvenidos a la segunda parte del ejercicio que vamos a hacer de Listening Comprehension. En el video número 1, si de pronto han llegado a este video y no saben de qué estoy hablando, les recomiendo miren el video número 1. Hemos visto una charla, un video que he hecho con mi amigo Alan. Él es terapeuta de lenguaje. Hemos hablado acerca de algunas cosas con respecto a la enseñanza y aprendizaje de inglés. En el primer video, en la primera parte, solamente está el video sin subtítulos. Les recomiendo que desde ya deshabiliten los subtítulos que genera YouTube automáticamente para que no se enreden un poco con esto. Y después pongo el mismo video con subtítulos ya para que ustedes revisen, ve si entendí, no entendí, este tipo lo que dice tan raro, yo qué sé. En este video, ya la segunda parte, lo que vamos a hacer es, vamos a ir sobre el video y vamos a ir mirando lo que Alan y lo que yo decimos. Voy haciendo cierta traducción y mirando algunas partes que de pronto valga la pena analizar. Entonces, vamos a arrancar. Okay, so I'm here with my friend Alan B. Shaw. Entonces yo estoy diciendo, ok, aquí estoy con mi amigo Alan B. Shaw. Hemos sido amigos por cerca de 20 años. Ese now es hasta el momento, a este momento, llevamos 20 años de ser amigos. We've been friends for over 20 years now. Hemos sido amigos por cerca de 20 años. Ahora digo, al momento. We've been friends for over 20 years now. He's a speech pathologist. Él es un patólogo del lenguaje que vive en Rhode Island, en los Estados Unidos. Yo digo, he's a speech pathologist who lives in Rhode Island, in the United States. Who lives in Rhode Island, in the United States. And I would like him to... Y me gustaría que nos compartiera. Aquí dice, I would like him to share. Estoy diciendo, me gustaría de él que compartiera, es decir, me gustaría que compartiera, me gustaría que él compartiera, ahí está el acusativo him después del like, I would like him to share some of his experiences, algunas de sus experiencias ayudando a la gente a reducir el acento, enseñando inglés a hablantes no nativos, to reduce the accent, teaching English to non-native speakers, so hola Alan, gracias por estar aquí. Thanks for being here. Él a ello replica, esto no lo puse allí, pero él a ello replica, thanks for having me. Gracias por tenerme, gracias por haberme invitado, cualquiera de las dos. Thanks for being here and ¿Qué nos podrías decir acerca de eso? Tell us about that. ¿Qué nos podrías contar acerca de eso? Entonces dice, en mi experiencia enseñando inglés y trabajando en la reducción de acento, específicamente he trabajado con bastantes estudiantes graduados y profesores. Quite a few. Quite a few sería bastante un poco, pero quite a few es una expresión que implica bastantes, muchos. Quienes han venido por una u otra razón a reducir sus acentos, de tal manera que sus estudiantes puedan entenderlos mejor. También he hecho varios años de voluntariado enseñando inglés. Recuerden que después del of, después de una preposición, si hay un verbo, debe estar en términos de gerundio, porque se está hablando de algo, de la acción en términos de algo. On the side of being a speech therapist, a la vez que, es decir, al lado de ser un terapeuta de lenguaje. O sea, ha hecho esto al lado de esto. Es decir, ha hecho mientras que, al tiempo que. Ese es ese on the side. Interesante. And I'm able to bring my experiences as a speech pathologist and the training I have there. Y entonces dice, de traer mis experiencias como patólogo del habla, foniatra, fonoaudiólogo, creo que le llaman foniatra en algunas partes, y el entrenamiento que tengo allí.
Para ayudar, to help people learn English, para ayudar a la gente a aprender inglés. And English and change their pronunciation as quickly as possible. Y cambiar su pronunciación lo más pronto posible. Lo más prontamente sería, pero pues nosotros en español generalmente decimos lo más pronto posible. Quickly porque es un adverbio para change. pronunciation as quickly as possible. Okay, so one of entonces una de las cosas que a veces la gente, Sometimes people, the visitors, los visitantes y los suscriptores a este canal preguntan, ask about, de lo que preguntan, the subscribers, this channel ask about the process of preguntan acerca del proceso de aprendizaje de un segundo idioma, learning a second language, in this case English, en este caso inglés. is they're so worried about Algo de lo que preguntan acerca del aprendizaje de un segundo idioma, en este caso inglés, por eso está ese es, they're so worried about sounding perfect. Ellos están ellos están tan preocupados en sonar perfectos, so worried, tan preocupados. somehow I find that De cierta forma yo encuentro eso difícil. difficult if you're not Si no estás viviendo en el sitio en el que se habla el idioma. Miren aquí una voz pasiva. The language in which the language is spoken. En el cual el lenguaje es hablado. Nosotros diríamos en el cual se habla el lenguaje. living in the place in which the language is spoken. Right. So Entonces, what I hear that a lot as well, dice Alan. Yo también escucho eso mucho. También escucho eso bastante. I hear that, escucho eso a lot, bastante as well, también. Recuerden que ese as well, ese también siempre va al final de las oraciones. What can you tell us about that? Pregunto yo, ¿qué nos puedes contar acerca de eso? And a lot as tell us well, about that? yeah. Yeah, Yeah. because if Yo digo, sí, porque si alguien quiere sonar perfecto, yeah, because if somebody wants to sound perfect, si alguien deseas o quiere sonar perfecto, somebody wants to sound perfect, but he's not pero él o ella no están viviendo en el sitio donde se habla el idioma, voy a decir eso, but he or she is not living, he or she's not living, let's say in the United States, digamos en los Estados Unidos o en Londres o donde sea que, London or whatever. or wherever, o donde sea que English is the first language. el inglés es el primer idioma base, principal. English is the first language. I think I think from my perspective, I think, yo digo, desde mi perspectiva yo pienso, from my perspective, I think it could be a little tough. podría ser un poco difícil. It could be a little tough. If they It could be a little tough. If they don't have iba a decir, si no tienen la exposición. have I would say what? Yo diría que suficiente exposición al idioma, si ellos, podría ser un poco difícil si ellos no tuvieran la suficiente exposición al idioma. Estoy preguntando yo. Enough exposure to the language. Right. So, what Entonces yo digo, ¿qué piensas de eso? do you think about Es it? decir, estoy preguntándole qué piensas de la dificultad que puede tener ese proceso si la persona, a pesar de que viva, si la persona no está viviendo en el sitio donde se habla el idioma o quizá que no tiene la suficiente exposición al idioma. I think this is a great example of Dice, esto es un gran ejemplo de que perfect can be the enemy of perfect can be the enemy of good or good enough. Aquí esto es una frase interesante porque dice, perfecto puede ser el enemigo de bueno o suficientemente bueno. Desde la perspectiva de que buscar la perfección en algo puede ser un problema cuando podemos alcanzar lo bueno o lo suficientemente bueno en ese algo, good or good en enough. este caso el idioma. Reminds me of a friend Dice él, it reminds me of a friend that I had years ago. Me acuerda de una amiga que tuve hace unos años. Digo amiga porque yo ya sé que, ya sabemos que en inglés la mayoría de las palabras son a género. O sea, por ejemplo, friend no es ni amigo o amiga, puede ser cualquier amigo o amiga, dependiendo del contexto. Nosotros en español sí que decimos amigo, masculino, amiga. En inglés, friend es cualquiera de los dos, dependiendo del contexto, sino que yo ya sé que lo que él va a decir ahora. Entonces, por eso sé que es amiga. I had years ago, and she started going to the gym and lifting weights. She started going to the gym. Ella empezó a ir al gimnasio y a levantar pesas. Y después de un par de días estábamos hablando, dice él. After a couple of days, we were talking, and she said, "You know, it's been a Y ella dijo, ¿sabes qué? De lo que estoy más preocupada, de lo que más me preocupa? I'm worried about the most. I'm worried about acerca de lo que estoy preocupada, de lo que me preocupa.
The most, lo más que me preocupa, de lo que más estoy preocupada. Ella dijo, ¿sabes qué es de lo que más estoy preocupada? The thing I'm worried about the most. La cosa, yo estoy preocupada acerca de más. Curioso, ¿no? What about the most? And I said, De nuevo, aquí una pausa. Estas son formas naturales en las que se habla, se ejecutan oraciones y tenemos que exponernos lo más suficiente, lo más que podamos a este tipo de ejercicios para que nuestro cerebro identifique ese tipo de patrones y los pueda replicar también. Es decir, que nosotros podamos hablar así de natural. Entonces dice él, and I say no, what? Y yo dije, no, ¿qué? ¿Qué es aquello que más te preocupa? oh, what? She said, I'm afraid I don't want to Y get ella dijo, I'm afraid I don't want to get too big. Tengo miedo porque no quiero ponerme demasiado grande, embarnecerme sería, porque está yendo al gimnasio y haciendo pesas. Y apenas lleva un par de días. too big. So I think Llevaba. that, So I think that it is important. Pienso que es importante to pace yourself. Ponerte un ritmo, ponerte al paso tú misma, hacer que las cosas vayan paso a paso. Pace. Un ritmo, pasos. But it's important to know that. Es importante saber pace que yourself, it's important to know that you have to crawl. You know, you walk. You have to crawl. You have to crawl before you walk. And walk before you know. Ese you know son muletillas que usamos como cuando decimos es decir, o sea, ya sabes. Eso es muy normal cuando estamos hablando, porque estamos elaborando, estamos preparando lo que queremos decir. Entonces, ya sabes, o mientras estamos definiendo qué es lo que queremos decir. Es una situación común en cualquier idioma. Entonces aquí dice, you have to crawl before you walk and walk before you run. Tienes que gatear antes de caminar y caminar antes de correr. Es un proceso común y corriente. La gente quiere a veces salir corriendo ya o volar y no es así. You walk before you run. So the way I explain it is that there's Entonces, la forma como yo lo explico es que hay cierta clase de, en mi mente, jerarquía. En cierta manera hay una jerarquía. Dice, the way I explain, la forma en que lo explico, es that there's sort of a hierarchy. Que hay cierta clase de jerarquía, dice, in my mind, en mi mente. sort of, in my mind, a hierarchy that you start off with. You start off with being a successful communicator. Tú comienzas siendo, start off with. Comienzas con algo, arrancas con algo y ese algo es ser un comunicador exitoso. You start off with being a successful communicator. Empiezas siendo un comunicador exitoso. Curioso porque miren que a pesar de que si hacemos una traducción literal, that you start off with, que tú comienzas con ese de fuera. Start off es un frasal interesante. Arrancas con ser. Entonces, y nosotros decimos simplemente tú comienzas siendo un comunicador exitoso. Successful communicator. And so Y entonces, en esos casos, si vienes aquí, si visitas, está él en los Estados Unidos, si visitas este país, si vienes aquí, o vives aquí, si tú estás de visita, o si estás viviendo aquí, sería algo más literal. And so, in those cases, if you're visiting here or living here, entonces, en esos casos, si estás de visita o vives aquí, but now in those cases, if you're visiting here, you want to be a successful communicator as soon as possible. You want to be a successful communicator as soon as possible. Quieres ser un comunicador exitoso lo más pronto posible, as soon as possible. And obviously that doesn't mean you need to be perfect communicator. Obviamente eso no significa que necesites ser un comunicador perfecto. Ahí es donde él trae a colación aquello que dijo, perfect can be the enemy of good or good enough. Buscamos ser perfectos cuando podemos ser buenos o simplemente lo suficientemente buenos para lograr un cometido que es comunicarnos eficazmente. But when you're going to Pero cuando vas al banco, when you're going to the bank, the bank or going to a store, interacting, o vas a la tienda o estás interactuando con una agencia gubernamental, digamos pasaportes, visas, permiso de trabajo, permiso de estancia o permiso para conducir, licencias de conducir, lo que sea, está implicando todo eso cuando dice interacting with a government agency, interactuando con una agencia gubernamental. but
government agency, whatever it is, you want to be successful. You want to be successful. Quieres ser exitoso. Eso es lo que tú quieres. Quieres lograr éxito en la comunicación. Entonces, In those cases, your language en esos casos, tu lenguaje y articulación, tu habla, tu discurso, tu diálogo, your speech, articulation, your speech don't have to be perfect, no tiene que ser perfecto. nor would anyone expect them to be. Nor would anyone expect them to be. Esto es muy bonito, esta frase, muy interesante. Nor es tampoco. Would anyone expect? Nadie esperaría tener la expectativa. Esperar desde la perspectiva de tener la expectativa. Ya saben que esperar puede ser hope, wait o expect. Cualquiera de esos tres. En este caso, él usa expect porque habla de tener la expectativa. Them, a ellos, to be, ser. Tampoco nadie esperaría ellos ser. Es la frase. Es decir, y tampoco nadie esperaría que lo fuera. Interesante, ¿cierto? Es el que lo fuera. Aquí estamos utilizando un to be que sería un infinitivo desde la perspectiva de un subjuntivo. Curioso. Lo traducimos como y tampoco nadie esperaría que lo fuera. Bien, ¿no? Chévere. But if you are successfully communicating in terms Pero si te estás comunicando exitosamente en términos de, ya sabes, of getting things lograr que se hagan las cosas en el mundo, getting things done in the world, hacer que las cosas funcionen, que las cosas salgan como tú esperas o tú quieres, getting things done, lograr que las cosas se hagan, obtener cosas hechas. Interesante. Lograr que las cosas se hagan. Get things done. Getting things done in the world. Then you should feel successful. Entonces, si has logrado que se hagan las cosas en como se esperas que sucedan, que se hagan las cosas en el mundo, en tu mundo, entonces deberías sentirte exitoso. done in the world, then you should feel successful and not worry too much about particular. Y no preocuparte demasiado acerca de palabras en particular o cómo las dices. And not worry too much. No de preocuparte demasiado about particular words, acerca de palabras específicas en particular o cómo las dices. Words. This And how you this say lead, yeah, this leads me to Esto me lleva a otra pregunta aquí. question here, and it's the Y es el asunto de el acento versus pronunciación. La cosa del acento versus pronunciación. versus pronunciation thing. From the you told before that Entonces digo yo, tú ya dijiste, tú hablaste antes que desde tu perspectiva your perspective of an experience being tu perspectiva y experiencia siendo un patólogo del habla, es decir, un foniatra o fonoaudiólogo, a speech pathology, terapeuta del lenguaje, you work a lot on tú trabajas bastante en la reducción de acento. accent reduction. Under which circumstances ¿Bajo cuáles circunstancias la gente te busca? Under which circumstances, bajo cuáles circunstancias la gente te busca? Look for you. In order to reduce the accent. Ya saben ese in order. Con la finalidad de. Hacen algo con la finalidad de otra cosa. Under which circumstances people look for you. Bajo cuáles circunstancias la gente te busca. In order to, con el fin de, con la finalidad de reduce their accent. Reducir sus acentos. people Reducir su acento. Ellos. Su de ellos. look for you in order to reduce their accent. Yeah. Usually it's when when communication Usualmente es cuando ellos, de nuevo, cuando la comunicación se rompe. When communication breaks down. Es decir, cuando el acento es tal que influye e interrumpe la comunicación. Breaks down. breaks down. When the accent is such a Cuando el acento es tanto que, o de tal forma que, la pronunciación de ciertas palabras let's say the pronunciation of certain words or certain sounds is o de ciertos sonidos es lo suficientemente diferente que causa dificultades. Es decir, que el acento hace que cuando pronuncian palabras suenan tan diferentes de lo que realmente son que causa dificultades en la comunicación, rompe la comunicación. is different enough that it causes difficulties in native speakers being Y los hablantes nativos being able to understand y que hacen problemas, dificultan que los hablantes nativos sean capaces de entenderte. Being able to understand you. En este caso yo no podría poner can understand you,
porque ese can tendría que estar en términos de algo y como es un verbo modal yo no lo puedo poner en gerundio, yo no puedo decir canning, salvo que esté hablando de canning como el verbo de enlatando, que ya tiene una implicación diferente a lo que buscamos acá, que es poder, ser capaz de, y que impidan que los nativos, hablantes nativos del inglés, sean capaces de entenderte. O de otro idioma, si estamos hablando de problemas de acento. So up to that point, the existence of a Entonces, hasta ese punto, la existencia de un acento notable, que se note, no es un problema. Aquí les hago un ejemplo corto, haciendo un paréntesis. Por ejemplo, Sofía Vergara es colombiana, vive en los Estados Unidos hace bastante tiempo, ha sido actriz, ha trabajado en diferentes películas y, por ejemplo, en una serie que se llama Modern Family, creo que es, ella allí habla con un acento demasiado fuerte y hacen ciertas situaciones humorísticas con respecto a eso. Pero cuando uno la escucha hablando, a pesar de que ella tiene un acento, que es como casi que su trademark, su firma, la cosa que la caracteriza, se comunica muy bien. Y la vemos en programas de entrevistas y cosas hablando sin ningún problema. Sigamos. De pronto va a haber un ruidillo allí, porque mi perrita Antonia está un poquito hoy alegre, entonces de pronto ladra y se oye por allá en el fondo, pero bueno, esperemos que eso no nos interrumpa. Saludos, Antonia. Y a mi esposa que está también por allí con ella, tratando de mantenerla callada. noticeable accent is not a problem. Again, if you have Entonces, de nuevo, si eres exitosa, if you're successfully able, si eres capaz de comunicarse exitosamente, if you are successfully able to communicate everything you need to communicate, interesante. Si eres capaz de comunicar exitosamente todo lo que necesitas comunicar, successfully able to communicate everything you need to communicate, everything you want to communicate, todo lo que deseas comunicar, and then in that case, it's not something. entonces en este caso no es algo de lo que yo me preocuparía. It's not something I would ever worry about. No es algo de lo que jamás me preocuparía. Chévere como se utiliza muy natural estos adverbios, cómo se ponen estas preposiciones, muy, muy interesante. Es inglés hablado natural, digamos. I would ever worry about, or something I recommend. O algo que yo recomendaría a la gente, algo que yo le recomiendo a la gente que no se preocupe, de lo que no se preocupe, es algo de que no tienen que preocuparse, yo se lo recomiendo. Something I recommend that people don't worry about. Algo que yo recomiendo que la gente no se preocupe, de lo cual no se preocupe. People don't worry about. In fact, an accent, De hecho, un acento suma o adiciona a la variedad de lenguajes, it adds to the variety of languages, the variety. la variedad, the variety of the way that people speak, la variedad de la manera en la que la gente habla y en muchos casos, The way that people speak. And in many cases, I think an accent is yo pienso que el acento es como el tono de tu voz, la tonalidad, like the tone the of your pitch, voice, the pitch, your red. la resonancia, lo que sea, whatever it is, lo que sea que esto sea. It adds to your uniqueness. Esto adiciona, esto suma a la manera de que eres único, your uniqueness. Interesante esa palabra en español, uniqueness. Tu uniquidad, vamos a mirarla, es curioso. Uniqueness se refiere a la cualidad de ser único, solo que en este momento no tengo una palabra en español para esto, curioso. Se entiende el concepto en inglés, uniqueness, la cualidad y característica de ser único, pero ¿cuál es la palabra? Unicidad, curioso en español. Busquémoslo aquí rápidamente. Español. Uniqueness. Unicidad. Pero tiene que haber otra palabra. Única. Curioso. Buena tarea, buscar esa palabra. Uniqueness. De nuevo, uniqueness es, como les digo, esa característica, capacidad o característica como tal de ser único. Unicidad. Bueno, queda de tarea. And whatever it is, it adds to your uniqueness. Okay, and Y ya para terminar esta conversación, con el fin de terminar esta conversación, con la finalidad de terminar esta conversación, to finish this conversation,
Um, from your teaching perspective, desde tu perspectiva y tu experiencia enseñando, and from your teaching experience, the importance of grammar when learning, and y dos o tres consejos para aquellos que están aprendiendo, especialmente aquellos que son autodidactas. One of the things that I've noticed for many Una de las cosas que he notado para muchos aprendices de inglés, del idioma inglés, English language learners es que a menudo sueltan o pierden o no hacen las consonantes finales. Drop es que las sueltan, no las hacen sonar, no las vocalizan, se las comen, podríamos decir. Eso es como, por ejemplo, cuando hablamos, digamos aquí en Colombia, los costeños que hablan y que se comen ciertos sonidos, estamos hablando de sería ese drop. Eso ocurre en muchos idiomas, incluso dependiendo de regiones hay personas que se comen palabras o sonidos, es decir, que no los hacen. Aquí ese drop se refiere a eso, que los botan, no los ejecutan. Entonces en este caso él dice que algo que ha notado es que se comen las consonantes finales, por ponerlo en términos coloquiales. This is particularly Esto es notorio particularmente en hablantes nativos de español, nosotros, and native speakers of Spanish, learning to speak it. y que están aprendiendo inglés. And En inglés la articulación y la pronunciación de las consonantes, de palabras que llevan consonantes al final, the articulation, él hace una pausa ahí con el word porque él refrasea la oración. consonants word in words, In words, es decir, ya no dice word, sino in words. En palabras, por ejemplo, como la palabra perro, D-O-G. En la palabra perro, dog. for example, the word dog, D-O-G, with a D and R. Dice, hay un sonido de D, hay un sonido de O y hay un sonido de G. Es decir, hay un sonido D, hay un sonido O y hay un sonido G. Dog, dog. Acá él se está refiriendo a esa última consonante, G. Sound, pronouncing that G sound very Pronunciar ese sonido G fuertemente, que se note. Dog. Esos son sonidos que para nosotros los hispanoparlantes son complejos. Esa consonante al final hacerla, entonces nos la comemos. Dog, dog, dog. Hay otros ejemplos de esto también. strongly is part of Esta capacidad de poder hacer esos sonidos claros, esos consonantes al final claras, que se sientan, es parte de tu habilidad para ser entendido en inglés. Es tu habilidad para hacerte entender en inglés. To be understood, interesante. To be understood para ser entendido, pero realmente es la capacidad de hacerse entender. Voz pasiva. your ability to be understood in English. Que te entiendan en inglés también. And many Muchos hablantes nativos de español native speakers of Spanish will not release that no van a hacer ese sonido, no van a soltar, hacer que se sienta, release, ese sonido de la consonante final. final consonant. And I think Release es que se suelte, que se sienta, ese g, g, soltarlo, entregarlo, que se oiga, que se sienta, g. Y drop es que se lo come, drop, que no lo hace. feel real Como por ejemplo, hay algo que he notado mucho, aquí haciendo un paréntesis también, un ejemplo también similar a esto es cuando dicen el número 5. Hay gente que dice 5, 5. Dicen 1, 2, 3, 4, 5, 5 years, dicen, para decir 5 años. Cuando es 5, esa VE, cuando se escribe el 5, F-I-V-E, 5, se está entregando, se está dejando sentir ese sonido final, 5, de esa consonante sonora V, 5. Y mucha gente drop, se come esa consonante y dicen 5, para decir 5. Y no, es 5. Haciendo un ejemplo de lo que él está mencionando acá. can make it difficult for Entonces eso puede dificultarlo para los hablantes nativos de inglés, que cuando oyen eso y no saben, no entienden lo que estás diciendo. and the other thing is if you La otra cosa es que si te enfocas en tus consonantes finales, focus on your final consonants and articulating those clearly, articulándolas claramente, this overall effect of kind of clearing up, tiene un efecto general que aclara making sure you articulate all the sounds in a word, y asegura que articulas todas las palabras,
todos los sonidos en una palabra, without thinking about each of them, because sin que tengas que estar pensando en cada uno de ellos, you're concentrating on that final sound. porque te estás concentrando en ese sonido final. You're concentrating on that final sound. So without getting into specifics, Y sin ser muy específico, without getting specifics too much, sin meternos en los detalles, en lo específico demasiado, sin ser demasiado específico. Interesante, without getting specifics too much, sin ser demasiado específico, nosotros podríamos pensar en decir without being too much specific, y esto es una manera muy natural, without getting specifics too much, sin ser demasiado específico. too much. Spanish has many El español tiene muchos sonidos que terminan muchos sonidos al final de las palabras sounds at the end of words that are not fully released. que no son entregados totalmente, que no se sueltan totalmente, que no se sienten totalmente. In terms of your airflow. And so that En términos del flujo de aire, como se fluye el aire al final. And so that could be, y de tal manera que pudiera ser, that can make it hard for an English that can make it hard for an English speaker, que puede dificultarlo, que pueden hacerlo difícil para un hablante inglés. speaker, because we definitely are Porque nosotros, ellos, los hablantes nativos de inglés, definitivamente hacemos sonar esos sonidos muy claro. Popping es que revienten, que se sientan. Que sean explosivos. Pop, que revienten, que salgan, que suenen. Muy claro, muy claramente. sounds very clearly at the end of words. Al final de las palabras, de muchas palabras en inglés. For many words. I would say, well, another tip. Yo diría que otro consejo que se me viene a la cabeza, that comes off the top of my head, que sale de la punta de mi cabeza, es decir, que se me viene a la cabeza, que de lo que me puede ocurrir en este momento, comes off the top of my head, que sale de mi cabeza, is phrasal verbs. Son los verbos frasales. Por allá se me oye un perrito, me disculpan. Off the top of my head is phrasal verbs. Phrasal verbs are really tricky Entonces dice, los verbos frasales son bastante difíciles, truculentos, tienen su cuento en inglés. Tricky, son complejos, in English. And truculentos. it reminds me of a book that Esto me recuerda de un libro que, justo me recuerda de un libro que all those years ago when I hace todos esos años, hace tantos años, cuando él vino por primera vez a Colombia, él estuvo acá 6 meses. when I first The first time I visited Colombia, la primera vez que visité Colombia. I had this book that was just a life changer for learning Spanish. Tuve este libro que fue un life changer, cambiador de vida, for learning Spanish, para aprender español. Es decir, me cambió la vida con lo que tiene que ver en aprender español. Fue una cuestión importante en mi vida. Me cambió por completo la vida cuando estaba aprendiendo español, dice él. It was called Breaking Out of Beginners. Se llamaba Breaking Out of Beginner Spanish. Ahí pongo la imagen del libro. Breaking Out of Beginner Spanish quiere decir que si estás en el nivel de beginner, de principiante de español, breaking out es rompiendo y salirse de ahí. Saliéndonos del nivel de principiantes en español. Podría ser una traducción para esto. Breaking out, rompiendo, saliéndonos, rompiendo y saliéndonos de allí. ¿De dónde? Del nivel de principiantes de español. Beginner Spanish. Spanish. And it was just there were so many tips in there on how to Dice, tenía tantos consejos acerca de cómo hablar nativamente. In there quiere decir en ese libro. In there, allí. speak, how to speak more naturally, Cómo hablar más natural, de forma más natural, naturalmente. Como parar, like stop thinking, como por ejemplo, parar de pensar. like stop thinking, instead of thinking in English. En vez de pensar en inglés y en vez de pensar en inglés y tratar de traducir, ver la manera como las palabras están interactuando, cómo funcionan las palabras. This is how The words are this is how acting. People commonly communicate. This is how people commonly communicate in Spanish. Eso es como la gente se comunica comúnmente en español. O sea, un libro que estaba mostrándole la manera de la manera natural en la que se habla el idioma, en este caso español. Spanish. It was such an eye opener for me. And I had Me abrió los ojos.
it was such an eye-opener. Fue un gran... fue como una, por decir, una epifanía para mí. Me abrió los ojos, me ayudó a abrir los ojos. An eye-opener. And I had taken Spanish in high school, Spanish in college, y ya había estudiado español. Tomado clases, ¿no? Estudiado. Taking classes, tomado español en el colegio y en la universidad. College, high school, college. In Spanish in high school, Spanish in college. No one had ever explained it as well. Nadie había jamás explicadolo tan bien como lo hizo este autor. Nadie me lo había explicado tan bien jamás. Nadie jamás me lo había explicado tan bien como lo hizo este autor. This author did. And so I often think about now, Entonces a menudo pienso about now, when I'm acerca de ahora, cuando, vamos a ver la frase completa. trying to explain Sabes, cuando estoy tratando de explicarle inglés a la gente, trying to explain English to people, those kind of things. Ok, cuando estoy tratando de explicarle inglés a la gente, ese tipo de consejos, those kind of tips, English to people, those kinds of tips. And one of them y uno de ellos era enfocarse en los verbos frasales, uno de los consejos que él les daba a las personas cuando estaba enseñándoles was inglés. focused on phrasal verbs. English has a El inglés tiene muchos, una gran cantidad verbos frasales. phrasal verbs. And they're Y ellos tienen que ser memorizados, es decir, y tenemos que memorizarlos, que los verbos frasales, tal como justo like our words do, como con nuestras palabras, con las palabras, hay que memorizarlas, they have to be memorized aprenderlas. just like our words do. For example, phrasal verb Por ejemplo, un verbo frasal sería get in. get in. So if you take Entonces, si tú tomas el verbo get the verb get and you put y le pones una preposición, preposition with that, you're going to get all vas a obtener todos estos diferentes verbos frasales. Haciendo un paréntesis, tengo una lista de reproducción de verbos frasales y el primer video de esa lista de reproducción es un video en el cual yo explico esto. Un verbo frasal se forma básicamente tomando un verbo cualquiera que tiene un significado específico y poniéndole a una preposición o un adverbio preposicional, lo cual hace que su significado cambie. Y que otra característica es que cuando tú traduces literalmente un verbo frasal no tiene sentido y no tiene que ver con lo que realmente significa el verbo frasal, porque es un asunto muy natural, muy cultural y nos permite entender mucho mejor y de una manera y sonar mucho más natural cuando se está hablando. Entonces él está explicando esto acá. these different phrasal verbs, and they all mean different things. And Y significan muchas cosas diferentes y ni siquiera tienen sentido. And they don't really make any sense. Ellos no tienen nada de sentido, they don't realmente. really make any sense. You can't figure them out. No los puedes adivinar porque son idiomáticos. They're all idiomatic. So In get Spanish in, happens exactly the same. Yo digo, en español pasa exactamente lo mismo. Nosotros manejamos verbos frasales. get in, get out, Get in, get out, get up, get down. get up, get down. You know, get down means to Get down podría significar de hecho físicamente agacharse, tirarse al piso. could mean to actually physically get down, or it means to dance, O significa bailar, right? right? It's an old way of saying to Es una manera antigua de decir bailar. dance. Get up, Get up, ¿sabes? Significa levantarse, pararse. means to stand up, or, it doesn't mean the opposite. It doesn't mean the opposite of get down in terms of dancing. Si vemos get down como bailar, get up, que sería lo opuesto a get down, no necesariamente significa lo opuesto a bailar. Instead of get down. And Tiene otro significado. get in, get out. Get in, get out. To get over something means that To get over something significa que eres capaz. Este verbo lo tengo en una lista también, en la lista de los verbos frasales get over, para que lo revisen. Significa que eres capaz de, you're able to, like, during a breakup and you feel that durante una ruptura, si has tenido una ruptura con alguien y te sientes mal, eventualmente lo superas. Ese es get over that, superar algo, you eventually get over, sobreponerse a algo. so that means you recuperate. Significa que tú te recuperas. So we have, así que And then tenemos. we can do this with so many of our Y puedes hacer esto con muchos de nuestros verbos. verbs. You just have so many prepositions that you can kind of Tienes tantas preposiciones que puedes básicamente añadirlas a los verbos. You can kind of add them with, es decir, adicionarlos con, ¿quiénes son los verbos? Adicionar los verbos con
ese tipo, con tantas preposiciones, add them with, and then you get all these different. and then you get all these different expressions. Y entonces obtienes todas estas expresiones diferentes. ¿Cómo? Cogiendo un verbo cualquiera y añadiéndoles una preposición. Expressions and English is just so filled with El inglés está lleno de ellos, tiene muchos, está repleto de ellos. ¿De qué? De verbos frasales. most of the time Spanish speakers will translate Entonces, la mayoría de las veces los hablantes hispanos van a traducir o traducirán del español a inglés from Spanish into English, and they end up sounding very y van a terminar sonando muy natural. And they end up sounding very unnatural. Y ellos terminan sonando muy innaturales, es decir, para nada natural. ¿A qué se refiere? Que si nosotros, los hablantes nativos de español, estamos traduciendo algo para decirlo en inglés y simplemente lo decimos tal cual lo pensamos, sin usar estos verbos frasales, al final es posible que terminemos sonando para nada natural. unnatural instead of using phrasal verbs because it's En vez de usar los verbos frasales, porque no hay manera, aquí dice él, porque no hay manera de pasar de español a un verbo frasal, hablando en inglés. No tiene sentido. a way to get from Spanish to a phrasal verb. When you're translating, Cuando estás traduciendo. something you have to learn on your own. Es algo que tienes que aprender por tu propia cuenta. Y es algo que podría ser, That's something that could be estoy diciendo yo, acquired, of es algo que podría ser adquirido, por supuesto, si no estás viviendo allí, en el país donde se habla, course, if you're not living there. But it requires a lot of pero requiere mucha, quizá, energía. A lo que me refiero yo con lo que estoy diciendo es que, sí, claro, estos verbos frasales, al ser algo tan natural y tan de la cultura y del idioma, puede ser difícil aprenderlos si no estás viviendo allí, pero pues quizá requiera mucha energía aprenderlos maybe energy and time in order to y tiempo para alcanzarlo, es decir, para alcanzar el aprendizaje de esto. Estoy preguntándole, claro, entonces, si yo no vivo allá, siendo un factor cultural, podría requerir tiempo y energía lograr aprenderlos, ¿no? achieve that. I think that you have to look those up on the internet. Les dice, pienso que tienes que buscarlos en internet, los verbos frasales, Find those resources, even if you're not encontrar esos recursos, incluso si no estás rodeado por la gente, por los hablantes nativos, surrounded by people, native speakers, and really focus on y enfocarse en ellos, porque ellos podrían no ser might not be the focus of most. podría no ser el enfoque de muchos libros de inglés. Lo que está diciendo es que es muy bueno tratar de buscarlo en internet y buscarlos, los verbos frasales, aprenderlos, porque si en muchos libros de inglés el enfoque no es el de los verbos frasales, cuando los verbos frasales nos permiten sonar muy natural y cuando los aprendemos y los escuchamos, entendemos de lo que nos están hablando. English books, books that will help you learn to speak English. Entonces dice, libros que te ayudarán a... Bueno, aquí un pedacito. Native speakers, and really focus on those, because those might not be the focus of many English books, books that will help you learn to speak Libros que te ayudarán a aprender a hablar inglés, English. Those phrasal books, pero que esos verbos frasales they're more valuable. tienen más valor a menudo de los verbos que vas a ver en esos libros. And then the verbs that you'll see. Libros de introducción al inglés, es decir, lo que le está diciendo es que los verbos frasales comparados con los verbos normales son mucho más importantes, de más valor, te ayudan más, porque obviamente son la manera natural en la que se habla. Entonces, en libros de introducción a inglés o muchos de los libros en los que se enseña inglés, el enfoque no es el de los frasales, sino más bien en las bases de los verbos. Entonces dice ahí, enfocarse en estos verbos frasales, uno de sus consejos. That's what I've been English books. Another tip I can't. Otro consejo, no puedo, dice él. Estoy tratando de pensar en un buen I think ejemplo. a good example is one that I notice a lot, Es uno que noto mucho, because in English porque en inglés tenemos we tend to have tendemos a tener variaciones formales e informales de los verbos. Nosotros tendemos a tener variaciones informales y formales de verbos. Variaciones formales e informales de verbos. formal and informal variations on verbs, with Y si tú eres un hablante hispano, esto aquí él piensa pero lo refrasea. a speaker because it's based on what
Iba a decir because it's focused, porque estaba enfocado, pero después él dice because it's based on Latin roots. Debido a que se basa en raíz latina. When you translate from Spanish to English, Cuando traduces de español a inglés en tu cabeza, si estás traduciendo literalmente, English that way, you sound like y hablas inglés de esa manera, suenas muy formal. Incluso, ya ustedes saben, hay muchas cosas que yo puedo traducir literalmente en mi cabeza y decirlas en inglés, y no necesariamente sonar formal, sino simplemente no tener sentido. Un ejemplo de esto, haciendo un paréntesis, es cuando decimos yo tengo 52 años. Entonces yo puedo decir I have 52 years. Y digo, ¿lo dije bien? Y no, es I am 52 years old. Entonces son este tipo de cosas. Exposición. because we cannot Entonces dice, porque nosotros no tendemos a usar esas palabras latinas con raíces latinas. Entonces dice, estoy tratando de pensar en algunos buenos ejemplos que se me ocurran. Off top of my head. Interesante, que se me vengan a la cabeza, que se me ocurran. I could give a lot of Entonces dice, si alguna vez quieres que yo te envíe palabras, es lo que está diciendo acá. But I could always, yo podría siempre, coma, I could if you ever want me to, yo podría, si alguna vez quieres que yo lo haga, send you something like that. send you something, enviarte algo. Se refiere a algún texto, algún material con este tipo de palabras. I could, but... Yeah, we Sure, yeah, I'm trying to think of a, you know, we Entonces dice, estoy tratando de pensar. Entonces dice, por ejemplo, en vez de recuperar, el verbo recuperate, we would say to get better. Nosotros diríamos to get better. Él está diciendo, el verbo recuperate existe, pero en vez de eso ellos dicen to get better, que significa recuperar o mejorarse. instead of recuperate, we would say to get better, right? Okay. So to get better again, To get better soon, recupérate pronto, mejórate pronto. get better is a great Entonces dice, to get better es un verbo frasal buenísimo. verb. Hope you get La frase, hope you get better soon, espero que te mejores pronto, espero que te recuperes pronto. better soon. For someone who's speaking English, who's Entonces él dice, sí, pero alguien que está hablando inglés, pero que está traduciendo de español, Spanish will say, I hope you recuperate. dirá, I hope he recuperates soon, espero que él se recupere pronto. En vez de decir, I hope he gets better soon. En vez de decirlo así, y él dice, y esto suena demasiado formal. Soon. And this sounds very, very formal. Because It doesn't sound bad, but Yo digo, no suena mal, él dice, no está mal. it's not wrong. yeah, Right. not at all. But sometimes Para nada. when you're doing it that way, Te dice, pero algunas veces cuando lo haces así, lots of examples that hay una cantidad de ejemplos en los que puede sonar extremadamente formal. can sound extremely Situaciones. formal, very sort of unnatural. Y más bien para nada natural, poco natural, raro. Perhaps this thing that I just said is an example. Yo digo ahí, quizá lo que acabo de decir es un ejemplo, porque yo dije bad y él dijo wrong. Miren, Because I said it doesn't sound bad. yo dije it doesn't sound bad, para decir no suena mal. Y él dijo it doesn't sound wrong, para decir lo mismo, no suena mal. Donde bad es mal y wrong es mal desde el punto de vista de equivocado. Miren que ahí hay un interesante ejemplo porque ahí, para decir lo mismo, hay una diferente selección de palabras. Yo elijo bad y él elige wrong. You said it doesn't sound. Entonces yo le digo, quizá de pronto yo elegí una mal palabra, le digo yo ahí. And I was thinking maybe it, Entonces dijo, yo estaba pensando que quizá me equivoqué, quizá era wrong y no bad la elección de la palabra. was wrong and not bad. It's neither wrong nor Entonces él dice, ni es malo, ni es equivocado. Es decir, ni es wrong, ni es bad. No hay ningún problema. No está ni mal ni equivocado. So it's great. By the way, Entonces yo le digo, a propósito, tú pasaste un tiempo aquí en Colombia. A while es un tiempo, un rato, un momento, una temporada. Puede ser dependiendo del contexto de lo que estemos hablando. Él estuvo aquí cerca de 6 meses viviendo, hace muchos años, cerca del 2000, finales del 2008 más o menos. Estuvo una temporada, él vive acá. Entonces yo le estoy diciendo, a propósito, tú pasaste una temporada aquí en Colombia. By the way, a propósito, you spent a while here in Colombia. Tú pasaste una temporada aquí en Colombia. you spent a while here in Colombia. You learned a lot of Él aprendió mucho español. Have you lost? Entonces yo le pregunto, ¿has perdido un poco tus habilidades de hablar español? Have you lost a little bit of your skills speaking Spanish?
little bit of your skills speaking Spanish? I'm ashamed to say yes. Él dice, I'm afraid I'm gonna say yes for sure. Es interesante porque dice I'm gonna say, I'm gonna say. I'm gonna say es I'm gonna say, muy rápido, muy pegado. Y ese I'm gonna say es I am going to, voy a, ¿sí? I'm afraid I'm gonna say yes. Entonces dice, temo que diré que sí, voy a decir que sí, seguro. Or Me temo que diré que sí. I'm afraid I'm gonna say yes, for I sure. came back, Dice, cuando regresé, this is what, 2000, cerca de al principio de 2008, Spanish a lot. usé español bastante, usé bastante español, porque estaba trabajando I was working in en algunas escuelas con muchos schools with many familias y estudiantes hispanoparlantes. speaking families and students. But since Pero desde entonces then, I haven't been using it well. no he estado utilizándolo mucho, así que definitivamente he perdido bastante de ello. Es que las habilidades para hablar español, porque no las he usado bastante. So I definitely lost a lot of it. The core is there, but Dice, el fondo está allí, el núcleo, the core es el núcleo, es decir, la base está allí, el fondo de lo que aprendió está allí, pero I'll have to come back. I'll have to come back, tendré que regresar. And I'll have to come back and then spend I'll have to come back and then spend a few months living there. Entonces tendré que regresar y entonces pasar unos cuantos meses viviendo allí. a few months Hopefully. living there. Looking for Yo digo, looking forward to it, es decir, anhelando eso, esperando con anhelo eso, con ganas de que suceda eso. forward to Yeah. it. Looking forward to having you. Looking forward to having you here again. Ojo aquí, que ese looking forward to es esa expresión que dice anhelando, esperando con ansias algo, queriendo que algo suceda, pero como estamos hablando de algo, ese algo tiene que estar, si es un verbo, tiene que estar en términos de sustantivo, con lo cual, por eso yo coloco looking forward to having you here again. Here again. Okay, my friend. Entonces, mi amigo. Thank you very much. Gracias por compartir. De nuevo, después del for, por ser una preposición, el verbo share no puede ir ni en infinitivo ni en base, tiene que ir en gerundio porque estamos hablando de algo. Thank you very much for sharing with us your insights. Gracias por compartir con nosotros tus pensamientos, tus conocimientos, tus experiencias acerca de estos temas. De esos temas. For sharing with us your insights De estos temas. Sorry. about these subjects. Thank you for having me and congratulations. Gracias por tenerme aquí, gracias por haberme invitado y felicitaciones en tu canal. De hecho, a la fecha, hoy 26 de junio del 2022, ya hemos pasado los 57,000 y seguimos creciendo. Gracias a ustedes por el apoyo. Looking forward to having you in a Entonces, con ganas de tenerte aquí en un futuro cercano. future. And De nuevo, gracias, muchas gracias. Te amo, te extraño, pues te quiero mucho. Yo quiero mucho a Alan, es como un hermano para mí. Como decía al principio, nos conocemos hace más de 20 años. Y te veo luego. Nosotros hablamos bastante. once again, thanks a lot. Love you, miss you a lot. So, see you later. All right, love you too, brother. Entonces dice, alright, I love you too, brother. Take care, ¿ok? También te quiero, hermano, y cuídate. Entonces, esta ha sido la segunda parte de este ejercicio de Listening Comprehension. De nuevo, en este video lo que hemos hecho es básicamente una traducción del video, entendiendo ciertas cosas, analizando algunas. No me he ido en detalle a analizar todo porque, pues, obviamente a este nivel, cuando estamos ya haciendo este tipo de ejercicios de Listening Comprehension, ya hemos pasado un nivel básico, obviamente estamos ya lanzándonos a entender, ya debemos tener fundamentos en cuanto a patrones de afirmaciones, negaciones, preguntas y tiempos, presentes, pasados, futuros, etcétera, modos. Y aquí ya nos empezamos a meter con formas naturales de hablar y sobre todo escuchándolo a él muy fluido, viendo cómo hace ese connected speech en una cantidad de frases. Entonces, espero que les haya gustado este video, que les haya servido este ejercicio. Recuerden que lo pueden ver cuantas veces necesiten para poder llegar al punto, coger detalles, todo eso. Y si se les presentan dudas, por favor, me dejan un comentario. Ya saben que pueden preguntarme con respecto a lo que sucede aquí. Recuerden que comentarios groseros y esas cosas yo los estoy borrando porque pues no vale la pena. Pero si tienen dudas, sugerencias o inquietudes con respecto a esto, por favor, ya saben que me dejan un comentario y yo estaré respondiendo en el menor tiempo posible. Si les ha gustado este video, recuerden darle like, compartirlo con todos sus amigos y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal, denle click a la campanita. Es la mejor manera de estar al día con todos los contenidos que estamos cada semana publicando y de paso
nos siguen apoyando con el crecimiento del canal. Para mí, ya saben, esto es un placer compartir este tipo de recursos con ustedes, compartir estos momentos con ustedes, tratando de llevarles contenidos que puedan ser de utilidad. Y recuerden que este es un proceso que depende mucho de ustedes, su decisión, su motivación, su disciplina, su perseverancia, un método adecuado. Así que sigan adelante, sigan estudiando, sigan echándole ganas y nos veremos en un próximo video. Bye bye.